La palabra del Señor hoy nos lleva a una escritura hermosa donde podemos ver la compasión y el amor de Jesús. Porque si algo podemos entender de Jesús es esa compasión y ese amor que Él tiene, amén. Jesús, cuando viene a nosotros, Él no viene con una vara a castigarnos, Él no viene con un palo, Él viene con compasión y amor. ¿Cuántos hemos sido consolados por el Señor? ¿Cuántos hemos sido comprendidos con el Señor? En los momentos de nuestra mayor angustia, ¿quién ha venido a socorrernos? El Señor. En el momento de incertidumbre, es el Señor que siempre ha estado con nosotros. Y entonces aquí hay un texto extraordinario. Los evangelios de Mateo, de Lucas hablan de la resurrección, pero Juan trae un relato que es una narrativa de lo que es la resurrección, y necesitamos escucharla para ver de la manera que Juan trae la narración de ese día de la resurrección. Así es de que les invito a que vayamos a Juan capítulo 20, porque en el primer versículo nos habla de ese evento tan extraordinario que vino ese día. Y nos dice la escritura: y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Qué extraordinario, porque nos habla que el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Por eso nosotros celebramos el domingo nuestro servicio. Y ella allí, el primer día de la semana, que fue después obviamente del sábado, pero también porque habían crucificado a su Señor, fue temprano al sepulcro. ¿Qué? 5:30 de la mañana, porque dice todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Ella se sorprendió porque ella iba a buscar a su Señor, amaba tanto a Jesús que ella fue temprano a buscarlo. Qué mujer tan intrépida, porque sabe que allí habían guardias custodiando esa tumba, pero ella se fue allí a buscarlo. Había pasión de ella, y cuando ve que la piedra había sido quitada, ya ella dijo: aquí se llevaron al Señor. Es la deducción que ella tuvo en ese primer momento. Pero el versículo 2 dice lo siguiente, y me fascina esto, porque dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Ese discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? Juan. Juan y Pedro constantemente estaban con el Señor. Y entonces ella corrió. Fíjense la acción, fíjense ese amor por Jesús, fíjense esa cercanía con el Señor, que ella corre. ¿Y a quién busca? A Pedro, porque Pedro es el más visible, y a Juan. Ellos dos son las personas que más estaban cerca del Señor, y corre donde ellos y les dice: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Extraordinario, porque miren esto, lo que está sucediendo aquí. Esta mujer está yendo porque ella al no estar con los discípulos todo el tiempo. Recuerden que ella es María Magdalena, que salieron 7 espíritus de ella. Y gloria a Dios, porque hay liberación en Cristo Jesús. Amén. Cuando venimos a Cristo Jesús y lo buscamos con esa necesidad, con esa pasión, viene liberación de cosas del pasado, de maldiciones generacionales, de tantas cosas, vicios, adicciones. Se quebranta todo eso. Y en ella fueron 7. ¿Por qué? Porque en su pasado había sido abusada, había sido mal comprendida, había sido rechazada, tantas cosas que habían venido a golpear su vida. Pero Cristo vino a hacer en ella una obra gloriosa. Y ella, en agradecimiento, vino con esa necesidad del Señor. Ahora, ella no había recibido la instrucción de sus discípulos. Ella no había estado porque Jesús le predicaba a sus discípulos y les enseñaba que ciertamente Él iba a ser entregado en manos de pecadores, iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día. María medio lo entendía, pero no estaba 100% segura. Por eso ella iba a buscar allí a su Señor, tenía ese deseo. Y avancemos un poco hasta el versículo 8, porque en medio de esos versículos, cuando usted los lee, allí llegaron los 2 discípulos. Pero algo interesante que dice allí, que uno de ellos llegó primero. Y es interesante en el versículo 8, pero antes de que pase el versículo 8, vamos a encontrar de que ellos se encuentran allí el lienzo, los lienzos. Los 2 discípulos los encuentran allí. Y esos lienzos, ellos se dan cuenta que están tan bien, los dejaron tan bien, que es como si el cuerpo hubiese salido, y dejaron los lienzos, y se nota
Y ellos los ven allí, pero dicen que algo pasó en ellos. Pero vayamos al versículo 8. Dice, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Extraordinario, porque esta narración nos deja saber que Juan llegó primero que Pedro. También estaba apasionado por ver a Jesús. Pero algo extraordinario dice que él vio los lienzos, vio que no estaba Jesús y creyó en la resurrección. Amén. Él creyó. Versículo 9, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Ellos todavía no entendían de que el Señor les había confirmado que Él iba a resucitar al tercer día. Se los había enseñado durante semanas, durante meses, pero en este momento había confusión en ellos. Y en el versículo 10 dice, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Vieron lo que vieron, pero se fueron a sus casas sin ninguna sorpresa. Pero mire lo que sucede cuando hay un corazón apasionado por Jesús. Eso lo cambia completamente todo. Completamente todo. Porque en el versículo dice que ellos se fueron de nuevo a sus casas, y es porque la narración, Juan nos está dejando saber que algo está aconteciendo allí entre los discípulos y entre esta mujer. Ahora Mateo y Lucas hablan que fueron mujeres las que llegaron, pero Juan está hablando de la primera que llegó y ese amor que tenía por el Señor. Y mire el versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. ¿Y qué vio? Vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Qué extraordinario, porque los otros se fueron para la casa, pero ella se quedó afuera llorando, porque no estaba el cuerpo de su amado, de Jesús, no estaba allí. Pero cuando ella entra y mira, viene la revelación, viene una manifestación. Y qué extraordinario, porque cuando nosotros buscamos, tenemos esa pasión por el Señor responde a esa necesidad. Amén. El Señor responde con una visitación, porque está viendo que en nuestro corazón hay esa búsqueda, esa necesidad de nuestro amado, porque es amado tanto para ellas como para nosotros los hombres. Amén. Pero ella tiene esa experiencia, y en el versículo 13 le dicen a ella: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella lo está buscando a Él, lo está buscando. Aparte de que, claro, ella sabía que a Él lo habían crucificado, todo el martirio, todo el dolor que había pasado. Pero ella estaba afuera buscándolo, mientras que los otros estaban ¿en dónde? En sus casas, atentos a esto. Pero cuando hay pasión por Cristo, no importa las barreras que haya, no importa qué persecución haya, yo le busco a Él y solo por Él. Amén. Porque esta mujer está allí sola y está exponiéndose. Y aquí entonces le dicen: ¿dónde lo han puesto? Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Qué manifestación tan gloriosa. Imagina usted en ese momento, Jesús está ahí resucitado. Versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero, el que cuida el sepulcro, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Qué necesidad del Señor. Amén. Qué necesidad tenía María de este Salvador, de este hermoso Jesús. Y entonces ahí Jesús llega y le dice: María. Le habló y ella dijo: qué experiencia. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo Raboní, que quiere decir maestro. Qué extraordinario. Y en el versículo 17 Jesús le dice: suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Otras versiones dice: no te me acerques, porque todavía no has subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ve, anúnciale a mis hermanos, a los discípulos. Vaya, dígales a ellos. ¿Y sabe qué, María no lo dudó un segundo. En ella no había incredulidad, en ella no había temor, no había nada. Fue María y anunció a los discípulos. ¿Y qué les dijo? He visto al Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! He visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Extraordinario, porque ella ve esa necesidad, y el Señor le da. Es la fe de esta mujer, es la pasión que ella tenía por Él. Y entonces, ¿qué hace el Señor en su resurrección?
Va a ir a los discípulos, a ver los discípulos cómo están. A ver si los discípulos tienen la misma pasión que tiene esta mujer. Va a ir a ver a los discípulos. Y aquí en el versículo 19, entonces el Señor lo hace. Nos dice la Escritura, la narración de la resurrección. Dice, entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo, ¿a quién? Estaban atemorizados. ¿Por qué? Porque había persecución. Porque los judíos, más que todos los religiosos, estaban confabulados con los romanos. ¿Para qué? Para hacer todo este tipo de cosas. Entonces ellos estaban con miedo. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Por qué les dice paz a vosotros? Porque Jesús sabe el temor que hay en ellos. Jesús sabe el desánimo que hay. Jesús sabe cómo se sienten ellos, la incertidumbre, la aflicción que tienes, y les dice paz a vosotros. Las puertas estaban cerradas, pero ¿sabe qué? No hay puerta cerrada que pueda detener al Cristo resucitado. ¿Ven? No hay puerta cerrada. Él llegó allí y se puso en medio de ellos. En medio de ellos. Y ellos se escondían precisamente por esa persecución. Pero ¿por qué les dice paz? Porque Él ya les había enseñado. El Señor en Juan 14:27 ya los estaba preparando para este tiempo. Pero es que ¿sabe qué? Cuando viene el momento de la prueba, ahí es donde viene la situación. Cuando viene el momento de la prueba es cuando el temor nos rodea. Cuando viene el momento de la prueba es cuando viene la incredulidad, cuando viene lo difícil. Porque Él ya les había enseñado. Juan 14:27. Él les está hablando en este capítulo de lo que le va a acontecer, de todo lo que viene. Y entonces allí les dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Por eso nosotros aprendemos que en los momentos cuando viene el temor en alguna de sus facetas, viene la aflicción, viene la frustración, nosotros ¿qué tenemos que declarar? Señor, yo declaro sobre mi vida la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. No sé lo que está pasando, no sé qué es lo que está sucediendo a mi alrededor, pero yo declaro esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo lo he hecho en situaciones de tensión, yo les digo algo, la situación no cambia, pero yo estoy en paz. La situación sigue fuerte, pero yo estoy ya en control y no me salgo, no tomo decisión. Porque es la paz que nos da Cristo, que no la da como la da el mundo, es la paz de Él. Y nosotros vivimos en esa paz que no sobrepasa todo entendimiento y no se turba nuestro corazón. Algo que el temor quiere hacer es que nuestro corazón se turbe y nuestro corazón se vaya al lugar incorrecto. Y sabe que esto es un peligro, porque aún veces nos apartamos de la fe. Y entonces en el versículo 20, estando con los discípulos, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. La segunda vez, paz a vosotros. Él sabe que ellos estaban allí muy atemorizados, que sabían que su maestro había sido crucificado, que había persecución, todo lo que habían hecho. Y ellos pensaban, si esto le hacen al árbol verde, ¿qué no harán con nosotros? Pero el Señor ya los había preparado y vuelve otra vez el Señor a decirle paz a vosotros. No solo eso, el versículo 22 nos dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Qué glorioso. No había leído bien este texto porque yo tenía entendido que sí, Él les había dado la promesa de la venida del Espíritu Santo, pero es que aquí el Señor, al verlos tan atemorizados, al verlos de esa manera, sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Les dice, reciban el Espíritu Santo. El Señor básicamente estaba anticipando Pentecostés para ellos. Y les estaba diciendo, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Pero ellos en ese momento no querían ir para ninguna parte. Pero el Señor allí les estaba diciendo todo lo que había en su corazón y lo que les había enseñado en ese tiempo, infundiéndoles ánimo a ellos. Paz sea con ustedes. Versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos.
Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. La tercera vez que les está diciendo. Aquí ya Tomás fue confrontado, porque Tomás dijo, no, cuando le dijeron, pues cuando la primera vez que se apareció Jesús, Tomás no estaba ahí. Y entonces ellos le contaron, el Señor vino y se apareció en nosotros. ¿Y qué dijo Tomás? Ver para creer. Dijo, ver para creer. Y Jesús vino y le dijo, venga, toque, meta sus dedos en mis huecos. Y entonces ahí Tomás dijo, Dios mío, sí, eres tú, Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Porque creíste, porque viste y creíste. Mas bienaventurados son aquellos que no viendo han creído. Amén. Tú eres bienaventurado porque no viendo ni tocando las llagas de Jesús has creído. ¿Tú crees que Cristo resucitó? Amén. Porque dice que los demonios creen y tiemblan también. Amén. Nosotros creemos que Cristo es la resurrección y la vida. Él le dijo en un momento dado, el mismo Juan, cuando ya no había esperanza, habían dos hermanas allí que eran Lázaro, ¿recuerdan? Y llegaron en ese momento y llegó Jesús allí. ¿Y qué le empezaron a decir a Jesús? Ya es tarde. ¿Por qué viniste hasta ahora? ¿Por qué te demoraste tanto en llegar? Y empezaron a decirle ese tipo de cosas. Estaban en temor, estaban en aflicción. Ya pensaban que todo se había perdido. Pero cuando el temor viene, es que ya todo se perdió. Ya no hay nada que hacer. Ya mi vida no vale nada. Pero en ese momento, mire lo que le dice Jesús en el mismo Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aleluya. Y todo aquel que vive y cree en mí no vivirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Amén, gloria a Dios. Porque todo aquel que vive y cree en Cristo Jesús, en la resurrección del Señor, no morirá eternamente. Y nosotros tenemos una vida eterna en el Señor. Gloria a Dios. Y ellos, con todo lo que el Señor ya había depositado en ellos, pero seguían. 8 días después el Señor tiene que volverle a decir, paz a vosotros, la tercera vez. Y estaban de nuevo las puertas cerradas. El temor, ¿sabe qué? El temor les estaba robando lo que Dios tenía para ellos. Y constantemente hay muchas situaciones que pueden venir a nuestra vida que quieren robarnos el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene planes para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Pero sabemos que el enemigo se aprovecha muchas veces de circunstancias, problemas, aflicciones, relaciones, lo que sea, para robarnos el propósito de Dios. Por lo tanto, por eso el Señor nos dice en Juan 10:10, ¿qué nos dice el Juan 10:10? Sí, el enemigo ha venido para robarte la paz, para robarte la fe, para robarte todo lo que pueda. Vino para destruirte, vino para quitarte. Pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. La resurrección de Cristo es para que nosotros tengamos una vida en abundancia y no una vida de pérdida, no una vida de temor. Pero cuando nosotros nos atrevemos a creer en Él, nos atrevemos a declararlo y a creerlo. Amén. Somos cristocéntricos, tenemos el Espíritu adentro de nosotros. Nosotros ya no vivimos yo, más vive Él. Él vive en nosotros, la esperanza de vida. Y entonces el desánimo, porque estaban desanimados los discípulos. Estaban desanimados, ¿por qué? Porque el desánimo les estaba quitando todo lo que Dios tenía para ellos, las promesas gloriosas que tenía para Pedro y para todos ellos. Es increíble que el desánimo les quitara esto, amén. ¿No les parece terrible? Que ellos estuvieran amedrentados, encerrados. Pero qué hermoso el Señor, porque el Señor no se da vencido con nosotros, amén. El Señor nos sigue buscando, el Señor sigue buscando oportunidades para atraernos a nosotros con su amor, con su compasión. Si algo podemos encontrar en Cristo Jesús, es su compasión y amor. Amén. Él no se rinde con nosotros. La persona más dura, la persona que diga, no, es que yo no quiero. El Señor dice, está bien. Vas a ir en un momento de tu vida de quiebre, yo voy a estar ahí. Y qué hermoso porque Él está ahí. Y no nos deja que caigamos en las manos del enemigo donde hay destrucción. Amén. Entonces, qué extraordinario,
Porque 3 veces les habló Jesús, pero aún no era suficiente. ¿Por qué? Porque la condición de la mente los había atrapado. Es que cuando hay una condición de la mente que está cerrada completamente por diferentes causas, atrapa la mente de las personas y los aleja de lo que Dios tiene marcado para ellos. Los aleja de lo que Dios tiene marcados para ellos. Entonces, yo hoy no sé qué te pueda estar deteniendo. No sé qué situación, qué frustración, qué temor te está deteniendo. Pero yo hoy te digo, aquí está el Cristo resucitado que puede romper cualquier cadena, cualquier situación que haya en tu vida. Amén. Porque no podemos detenernos de esta vida que el Señor nos ofrece. Sabemos que Él nos ha traído para darnos esa vida y esa abundancia, y no permitamos que todas esas situaciones de temor nos roben el futuro. No sé si el temor ha venido, si el temor ha venido a las comunidades por la causa de las guerras. Tenemos guerras en Irán, en Rusia, tantas situaciones, pero ¿sabes qué? Llevamos 2000 años que el mundo está en un desnivel impresionante, y también tenemos que entender que estamos en últimos tiempos. Amén. Pero para nosotros esperamos la venida del Señor. Nosotros esperamos la venida del Señor por su iglesia. Anhelamos la venida del Señor. Eso debe estar en nuestro corazón, que la venida del Señor no es su segunda venida, porque la segunda venida es cuando Él ya venga en juicio. Estamos esperando es una venida cuando ya el anticristo se siente en el trono, cuando se siente ya en el templo en Israel, ahí va a estar el anticristo. Pero nosotros no estaremos aquí, nosotros estaremos con el Señor. Amén. Pero debemos anhelar ese tiempo, decirle al Señor, esa es una promesa. Cuando nosotros anhelamos, dice que el Señor nos da una corona por su venida, porque anhelamos la venida del Señor. Y esa es la pasión que debemos de tener como María, que queremos estar con el Señor. Es ese anhelo y ese deseo. Cuando tenemos ese anhelo y ese deseo, cosas extraordinarias pasan en nuestra vida. Y entonces vemos aquí cómo el Señor se está acercando a un momento de temor de sus discípulos, a un momento de incertidumbre. Pero igual pasa en nuestras vidas. ¿Cuántas situaciones no vienen? Por situaciones laborales, cuando se pierde una relación, cuando nos pagan mal, cuando hay injusticia y nosotros empezamos a declinar. ¿Cuántas veces no viene el temor a golpear a nuestras puertas, a rodearnos, a sentirnos rechazados, a sentirnos mal? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Pero Jesús, al Señor, al Cristo resucitado, que todas las promesas que Él apuntaban a su resurrección, todo lo que padeció, todo lo que tuvo que estar ahí en Getsemaní, que le brotaban gotas de sangre. Esas gotas de sangre con sudor fue por demasiado estrés. Hay una palabra científica que no me acuerdo en este momento para lo que se llama esa condición, cuando una persona pasa por una cosa tan brutal que viene esa sangre. Y cayeron. Fue el primer derramamiento de sangre de Cristo en el Getsemaní. Pero sabe que cuando está ese derramamiento que viene de su frente, ¿cierto? Ahí viene ese derramamiento de sangre por el estrés que viene, no por lo que iba a pasar, no por lo que le iban a golpear, todo lo que le iban a hacer, sino porque iba a beber la copa del juicio. Se iba a separar del Padre. Él le salió sangre y sudor porque venía la separación con su Padre, y nunca se había separado Jesús de su Padre. Siempre había estado con Él. Iba a venir el momento, eso era lo que más le dolía a Jesús. Eso era lo más fuerte. Tengo que separarme del Padre. Y por eso le salían esas gotas de sangre y caían allí. Pero cuando le salen de la cabeza y se mezclan con el sudor, por eso caen las gotas. Ahora es esto: cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una decepción, cuando usted tiene un problema económico, cuando vienen tantas situaciones alrededor, ¿qué es lo primero que es atacada? La mente, y son como espinas que están ahí, preocupaciones, angustias, y son esas espinas. Eso es lo que Jesús en ese momento estaba allí. Ese derramamiento de sangre es que en esa sangre hay sanidad para nuestra mente. Y cuando nosotros tenemos ese nivel de preocupación, una oportunidad, hace años yo estaba tan angustiado que lo entendí, lo pude entender, porque en ese momento me encerré en mi cuarto, pero preocupado. Y pude entender que las preocupaciones son como espinas que están constantemente allí.
preocupación y traen estrés, traen depresión y llevan a las personas a cometer cosas impresionantes. Y entonces en ese momento yo ahí estaba y pude entender cómo nuestro Cristo, nuestro amado Jesús en ese momento trae sanidad para nosotros a través de ese derramamiento de sangre. Por lo tanto, cuando estamos en alguna situación, aparte de decir, Señor, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento, yo debo declaro el poder de la sangre de Cristo Jesús sobre mi mente, amén. Declaro la paz de la sangre de Cristo Jesús para que esas espinas no vengan a traer más preocupación, más angustia. Y entonces Jesús les dice 3 veces, paz sea a vosotros. Se les ha aparecido ya 2 veces, pero va a venir una más, porque aquí hay un inconveniente con los discípulos, pero vamos a ver con quién más, porque aquí alguien se acuerda que lo negó 3 veces. Alguien lo negó 3 veces y entonces Jesús está tan interesado en sanar y muchas veces cometemos errores, muchas veces nos apartamos del Señor, muchas veces no creemos su palabra, entramos en pecado, hacemos cosas que no le agradan al Señor y nos apartamos, pero con todo eso, ¿sabe qué? El Señor nos busca, amén. Él nos busca para restaurar nuestras vidas, para decir, ven, yo te quiero dar descanso, endereza tu camino, porque donde vas a entrar en destrucción. Ven, yo te amo, ven, me quiero acercar a ti. Y eso es lo que sucede aquí en el capítulo 21, es extraordinario de Juan, porque dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Otra vez va el Señor allá, el Cristo resucitado va allí y se manifestó de esta manera. Y la narración lo cuenta de la siguiente forma: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también nos vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. Que es impresionante. Ellos están bajo temor las primeras 2 veces que Jesús se les aparece. Y Pedro ha negado al Señor 3 veces. Ahora el Señor viene 3 veces otra vez a estar en medio de ellos, a presentarse después de que Él resucitó. Pedro, cuando dice me voy a pescar, es que Pedro, número 1, quiere volver a su vida del pasado. Yo me voy a pescar. Y los demás, ¿qué dicen? Vamos, ¿por qué? Porque Pedro es el líder en ese momento. Pedro es aquel que siempre ha estado con Jesús, siempre fue el que caminó en el mar, siempre fue el que fue adelante. Y se va la mitad de los discípulos. Cuando contamos ahí está la mitad de los discípulos que se fueron ¿con quién? Con el Señor. Y entonces se va con los otros a pescar, pero no lograron absolutamente nada. ¿Sabe qué está sucediendo con Pedro? Pedro no está sobrepasando su dolor. Pedro tiene el dolor, la culpabilidad de que negó a su Señor. Que cuando cantó el gallo lo negó. Y está ese dolor ahí y no lo ha sacado. Por eso cuando va y ve el sepulcro, le llegó primero Juan primero, pero habla de que Juan vio y creyó, pero no habla nada de Pedro, ¿cierto? Dice que se volvieron para su casa y después va otra vez y va otra vez. Y en un momento Pedro dice, vámonos a pescar, vámonos a la manera que hacíamos antes, con el resultado de que Jesús no está con ellos y no pescaron nada. Pero miremos esto, guardó el dolor. Qué peligroso es cuando guardamos dolor, resentimiento, falta de perdón. Qué impresionante es eso. No lo soltamos, no lo entregamos. Y ¿sabe qué? Yo aprendí también que las mujeres, mis amadas hermanas, ellas son menos susceptibles de guardar tanto dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque vemos a María. ¿Y qué hizo María cuando no vio a Jesús? Mi Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿yo qué hice para no tener? Empieza a sacar todo su dolor y eso es buenísimo. Amén, hermanas. Las mujeres sacan. Yo, por lo menos la pastora Jenny, yo la veo que cuando hace, Señor, yo te amo, Señor, y se suelta. Y yo, y Señor, yo no suelto ni una lágrima. ¿Qué será eso? Pero eso es como un atributo de ustedes, las mujeres, que lo sueltan. Pero ojo, los hombres no. Los hombres por alguna situación guardamos el dolor.
guardamos el resentimiento, guardamos las cosas que nos hacen. Y nosotros, porque a mí me pasó. Y entonces nosotros decimos, no, eso ya pasó. Eso tantos años, ya pasó. Pero lo dejamos ahí. Pero el problema con eso es que cuando viene una situación que nos toque algo, ahí sale eso. Puede salir en enojo, puede salir en incredulidad o puede salir en temor. Este año, o estamos, sí, para el año, ¿cuándo fue? Sí, para este año, a principios de año, yo tuve una experiencia de esas. Y yo dije, yo pensé que yo había sacado todo eso de mi corazón. Era una falta de perdón que tenía. Yo cuando tenía 14 años, fui a buscar una persona. Y entonces esa persona no se había comportado muy bien conmigo. Y fui a buscarlo lejos de Colombia. Y las personas que me atendieron no. Yo cuando salí de ahí dije, pues me seco las lágrimas, me limpio y sigo mi vida. 14 años. Y yo lo dejé así. Va a creer que este año me reveló eso y fue el Señor que me lo reveló. Porque el Señor me dijo, lo que tengo para ti no lo puedes tener con el corazón lleno de dolor. Y yo dije, ay sí, pero ¿yo qué hice? Pero era que ahí estaba eso, porque uno como hombre lo guarda y uno uno esconde todo eso. Y ahí entonces yo entré y le pedí al Señor y me arrepentí, me ungí con aceite, hice tanto, pero es impresionante. Pedro está con dolor. Pedro en este momento se quiere apartar completamente. Pedro quiere volver a su vida de pesca, quiere irse y no saber más nada del asunto. Eso es lo que está sucediendo aquí con Pedro. No había sobrepasado el dolor. Por eso, hombres, necesitamos meternos en la presencia del Señor, amén. Ahí y clamarle y decirle, Señor, saca todo lo que pueda haber en mi corazón. Trae revelación desde cuando yo era niño, cuando era pequeño. ¿Qué se pudo quedar ahí? Porque nosotros los hombres escondemos. Y más nosotros los latinos, ¿cierto? Que nuestro papá nos decía cuando nos pegábamos, nosotros íbamos a llorar. Cállate que usted es macho, usted no es una niña. Chito, no llore. Y uno pues no lloraba, era reprimido. En cambio la niña se caía un poquitico y mi amor, venga para acá. Y entonces ellas tenían la libertad de expresar más. Pero aquí Pedro no ha salido de esa situación. Y entonces lo que Pedro está diciendo, ya vale la pena, ya para qué seguir. Y muchas veces nosotros tenemos ese tipo tal vez de formas de hablar, ya para qué, ya no vale la pena, yo mejor cojo mi camino, siempre es lo mismo. ¿Les ha pasado? A veces pasa. Y entonces aquí Pedro pasa algo cuando viene el temor. A uno se le olvidan todos los beneficios. En este caso Pedro, no se le estaba olvidando las enseñanzas de Jesús. Cuando Pedro caminó en el agua, wow, y se iba a hundir y Jesús lo sacó, se le estaba olvidando. Porque uno se le olvida, se le nubla la mente y uno no quiere más. Pero tantos beneficios que recibimos de Jesús, amén, para olvidarlo, para dejarlo a Él. A Pedro se le olvidó también la pesca milagrosa, la primera. Cuando cayó allí le dijo, Señor, perdóname porque soy pecador. Dice que por la pesca que había hecho. Pero qué extraordinario el Señor, el Cristo resucitado. Porque Él en este evento de acercarse a la playa, se acerca porque les va a recordar a ellos ese evento de la pesca milagrosa, ¿ven? Porque dice que no pescaron nada. Para recordarles, ¿se acuerdan la primera vez cuando yo me acerqué, Pedro, a tu barca que me la prestaras? Y como yo les dije que echaran las redes. Y pescaron tanto. Aquí está ese mismo patrón. El Señor siempre se va a acercar a nosotros para recordarnos qué es lo que ha hecho por nosotros, amén, en su amor. Y uno dice, wow, porque Él quiere que no nos quedemos trabados en ese temor, en esa angustia, en esa soledad. Quiere sacarnos adelante. Y entonces Pedro, como líder, está allí. Pero vayamos al versículo 4. Dice lo siguiente: cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Ellos no sabían. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Oigan ustedes rebeldes, vengan para acá. ¿Cómo? Dejen ese temor, sinvergüenzas. ¿No andaron conmigo 3 años y medio? ¿Qué les pasa a ustedes? Los voy a poner en disciplina. ¿Les dijo eso? ¿Qué les dijo? ¡Wow! Hijitos, les dice. ¡Wow, hermanos! ¡Qué bello que es el Señor! Amén.
Qué hermoso que es el hijito, les dice, hijitos, y les pregunta, ¿tienen algún pescadito? Qué humor, qué amor y qué humor. ¿Tienen algo? ¿Cogieron alguna cosa? ¿Y qué respondieron ellos? Habían estado pescando toda la noche. Pescadores profesionales. Dijeron, no, vámonos, eso que cuento, vámonos a hacerlo la nuestra, yo puedo. ¿No nos ha pasado muchas veces, hermanos, que decimos, no, yo voy con la mía, allá que se arreglen los demás, pero y que Jesús espere y que Dios mire a ver qué va a hacer? Y cuando mire, venimos a ver, qué pérdida de tiempo, ¿cierto? No se ha logrado nada, no se ha logrado avanzar, hemos dado lugar a otras cosas que no nos funcionan, porque hemos dejado al Señor. No cogieron nada esta gente. Y mire lo que dice Juan 15:15. Es que todo está en base de Juan. Mire lo que dice Juan 15:15. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Amén. Se los está diciendo 5 versículos, 6 capítulos antes. No sé la fecha, pero les estaba diciendo, ustedes sepan algo, mis amados, que ustedes sin mí no pueden hacer nada. Y si quieren hacer algo fuera de mí van a desparramar, porque el que no está conmigo desparrama, dice el Señor. Sin el Señor no podemos hacer nada, hermanos. Y aquí lo estamos viendo que ellos no pudieron hacer nada. Es decir, si tú quieres seguir tu propio camino, en lugar de seguir el camino que Dios quiere guiarte, no vas a hacer nada. Amén. Esto es una verdad. Yo lo he visto en mi vida, hermanos. Nada hace uno sin el Señor, porque separados de Él nada podemos hacer, absolutamente. No vamos a lograr nada. Lo que hacemos es desparramar. El Señor dice, el que no está conmigo va a desparramar. Desparrama recursos, desparrama tiempo, desparrama la familia, desparrama todo, lo desparrama. Eso es lo que el Señor le está enseñando a los discípulos. Pero si caminas con la guianza del Señor, si caminas con la guianza de Cristo resucitado, ¿sabes qué? Él te va a proveer de todas tus necesidades, de todas nuestras necesidades. Él nos va a proveer, amén. ¿A cuántos ha provisto el Señor? ¿Cuántos ha provisto el Señor? ¿Solo a 2, 3? ¿A cuántos ha provisto el Señor? Él es proveedor de todo, de todo. Pero necesitamos nosotros es estar pegados a la vid verdadera, a Él. Él es la vid verdadera, nosotros somos las ramas, las ramas. Entonces necesitamos decidir estar pegados a Él, porque Él nos va a bendecir de maneras extraordinarias, extraordinarias. ¿Cuántos lo pueden creer? Necesitamos echar fuera todo ese temor, porque el Señor sí nos bendice de maneras extraordinarias, que uno se queda perplejo. En el nombre de Jesús. Y entonces, aunque muchas veces, como decían estas dos hermanas, Marta y María, ya no se puede, ya no es la hora, porque muchas veces viene esa incredulidad, ya está fuera de tiempo, ya para qué, ya es muy tarde. Y el Señor les pregunta a ellos, muchachos, ¿cogieron algo? Les está preguntando. Y eso nos recuerda a nosotros, cuando nosotros hemos querido hacer las cosas por nuestra propia manera. El Señor dice, muchachos, muchacha, ¿cómo te fue? Y nosotros dijimos, la verdad que no la logramos. Amén. Muchachos, ¿cómo les está yendo? Y entonces, extraordinarios, no solamente eso les pregunta, sino que el Cristo resucitado les hace una fogata y le prepara un desayuno. Qué extraordinario, les prepara un desayuno. ¿Usted haría algo así por alguien que lo decepciona a usted? Alguien que no quiere nada con usted y lo decepciona, ¿usted le prepararía un desayuno de esa manera? ¿Cierto que no? ¿Qué va? Usted le dice unas cosas, que va, yo no quiero nada, ni quiero verla, ni quiero verlo. Jesús, compasivo, amoroso, cuidadoso, les prepara el desayuno a ellos. Y no solo ello, le dijo en el versículo 6, y les dijo, echad la red al lado derecho de la barca. Pesca. Entonces la echaron. ¿Y qué dice? Y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. No podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Juan lo reconoció y dijo, es el Señor. ¿Por qué? Porque escuchó su voz.
porque el buen pastor, las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y dijo, es el Señor, es Él. Escuchó la voz. Y entonces, oyendo pues Simón que era el Señor, se ciñó la ropa, o sea, se vistió, porque se la había quitado para poder trabajar. Estaba desnudo, pero se vistió. ¿Y sabe qué hizo? Se tiró al agua. Ay, Pedro se tiró al agua a ver a su Señor. Fue el primero que llegó allá. Gloria a Dios. Estaba trabado, estaba lleno de temor, estaba con incertidumbre, pero cuando el Señor le habló, se tiró al mar a buscar al Señor. Pedro empezaba a ser restaurado en ese momento. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no están lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces, llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traed alguno de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 pescados grandes. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Y esta narrativa es tan impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué dice que la red no se rompió? Claro, porque era cantidad y peces grandes. Pero también los está llevando a enseñarles a ellos, a mostrarles las cosas extraordinarias que el Cristo resucitado hace por cada uno de nosotros y en particular por ellos. ¿Y cómo se los está recordando? Porque en la primera pesca, recuerdan, Jesús les dijo, echen las redes. ¿Y quién echó la red? Pedro. Los otros, por temor, por incredulidad, dijeron, no, ¿qué va? Si ya pescamos toda la noche y hoy es... ¿Quién sabe más de pesca, él o nosotros? Y aquellos no echaron las redes, pero Pedro sí la echó. Pero ojo, todos los pescados que venían era para varias redes. Y cuando Pedro lanzó sola la red de él, ¿qué pasa? Se rompió. Pero aún así toda la pesca que sacaron, tuvieron que los otros venir a ayudar para echarla y se hundían las barcas. Y esto es lo que sucede cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor. Cuando nosotros la dudamos, se van a perder recursos. Amén. Porque se les perdieron a ellos pescados en eso, porque la red se rompió y por ende se salieron. Pero en este evento el Señor le dice a ellos, echen la red al lado derecho. Y no se rompió la red a pesar de que era tan grande los pescados. Cientos no se rompió. Cuando nosotros obedecemos al Señor, creemos en Él, que Él puede hacer cosas extraordinarias por nosotros y nosotros estamos confiados en Él, los recursos no se nos van a ir y vamos a recibir lo mejor, cosas extraordinarias de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer que el Señor, cuando le creemos, cuando estamos con esa confianza en Él, con esa credulidad en Él, con esa fe en Él, vamos a recibir todo y nada se nos va a escapar? En los negocios, en el trabajo, en todo lo que nos movamos, todo lo vamos a poder almacenar. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en Él, porque estamos haciendo conforme a la palabra que hemos recibido. No le hemos dudado, no hemos sido incrédulos, y el temor nada puede hacer en nosotros. Amén. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, echa fuera temor. Así es de que, amada iglesia, en esta mañana de resurrección el Señor nos llama a nosotros, que Él tiene preparado para nosotros un banquete. Amén. Que Él tiene preparado para nosotros una gran bendición para este día. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta mañana para decirle al Señor, Señor, gracias por tu resurrección? Y desde ahora tú empieza allí si tú has tenido, si en estos días el temor ha llegado a tu corazón, si la incertidumbre por tantas situaciones que están pasando, por la economía, por todo lo que estás escuchando, hoy es tiempo, amada iglesia, de rendirnos al Señor, de rendirnos al Señor, de decirle al Señor, Señor, yo te necesito. Señor, yo rindo toda mi vida a ti. Así como esta mujer María, que no era discípula como tal, pero sí era visible en el ministerio de Jesús, que tú le puedas decir, yo necesito un encuentro con el Cristo resucitado. Yo necesito un encuentro hoy contigo, Jesús, porque ciertamente el temor, la incertidumbre, la lucha, las batallas han venido a traer temor.
Y yo he creído que ya no vale la pena. Yo he creído que es mejor abandonar, que ya para qué, que ya el tiempo se pasó. Hoy en el nombre de Cristo Jesús quebrantamos toda esa mentira del diablo que está enviando constantemente dardos a decir que tu vida ya es opaca, que no lo vas a lograr, que ya se pasaron los años, que ya para qué vas a batallar más. En el nombre de Cristo Jesús quebrantamos toda esa mentira, todos esos dardos que vienen, todas esas espinas que vienen a traer tormento a tu mente, en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos la sangre de Cristo Jesús sobre nuestras mentes, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, gloriosa mañana de resurrección, en esta fe, en esta presencia de Dios, que el Señor está en este lugar. Si tú no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, si tú te has apartado del Señor como Pedro lo intentó, que quería volver atrás, hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día de reconciliación. La palabra del Señor se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos por una sola alma que se arrepiente, una sola alma que dice: Señor, yo ya no voy a seguir esta vida, yo voy a creer en ti. Yo creo que tú tienes para mí, Señor, extraordinarias bendiciones en este tiempo. Invito a aquellos que no han entregado su vida a Cristo Jesús, que puedan levantar su mano a esta hora para que hagamos una oración conjunta, que tú le puedas decir a Cristo Jesús, hoy yo creo en ti, hoy te abro la puerta de mi corazón. ¿Habrá alguna persona que hoy quiere invitar a Cristo Jesús a su vida, que levante su mano hoy? Levante su mano para orar por tu vida. Hoy el beneficio de la resurrección en Cristo Jesús, porque ciertamente Él es el primogénito de la resurrección. Y el Señor nos dice en su palabra que nosotros, si creemos que Él es la resurrección y la vida, tendremos vida eterna y nunca moriremos. Hoy no esperes más, no dudes más, no lo pospongas más. Hoy es el día de resurrección para salir de un ciclo de vida que solamente se ha desparramado, un ciclo de vida que no ha dado fruto. Y el Señor hoy te ve porque tú tienes llamado, porque tú tienes propósitos de gloria, porque tú tienes llamado, porque hay propósito. No permitas que ese temor, esa incredulidad, esa falta de fe hoy te quite las bendiciones que el Señor tiene para tu vida. ¿Habrá alguien que quiera hoy recibir el beneficio de la salvación, que pueda levantar su mano? Nuestros invitados que están hoy, gloria a Dios, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera levantar su mano? ¿Habrá alguien más que quiera acompañar a esta hermana para entregar su vida al Señor? Ya hay fiesta en los cielos. ¿Habrá alguien que quiera sumarse a esta fiesta en los cielos hoy? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera sumarse? Porque la presencia del Señor está hoy aquí en este lugar. ¿Alguien más que quiera sumar hoy esa reconciliación con el Cristo resucitado, para ver tiempos de refrigerio, de paz? Porque el Señor hoy da esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de cualquier situación. Quiero invitar a mis dos hermanas que puedan venir aquí al frente para orar por ustedes. Vengan aquí al frente. Si alguien más quiere venir al frente, corran aquí al frente para recibir los beneficios de la salvación, para recibir los beneficios. Gloria a Dios. Iglesia, extiendan las manos sobre mis dos hermanas, extiendan sus manos hacia ellas y vamos a orar. Repitan conmigo, porque vamos hoy a entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Y digámosle: Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón, hoy te abro las puertas de mi corazón. Señor Jesús, perdona mis pecados en el libro de la vida y lávame con tu sangre, Señor. Hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Gracias por la vida eterna, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Oh Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Hoy bendecimos la vida de Andrea. Hoy bendecimos la vida de Ruth, Padre, porque ellas vienen hoy, Señor, a reconciliarse contigo, a entregar su vida, Padre, declarar
ellas oramos que tu Santo Espíritu, Señor, sea hoy, Señor, guiándolas, Señor. Que, Señor, hoy la decisión que han tomado, Señor, venga con esa bendición tuya hermosa, Padre, en todas las áreas de su vida, Señor. Sé tú restaurando, sé tú sanando, Señor, sus corazones, Señor. Sé tú hasta ahora abriendo ese buen camino para ellas, Padre. Hoy nos gozamos, Padre, y declaramos sobre ellas esa bendición que enriquece y no añade tristeza. Declaramos sobre ellas que el bien y la misericordia las seguirán todos los días de su vida, Señor. Hoy declaramos vida y vida de abundante sobre ellas, Padre, en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos, Señor, que tú, Señor, las llevas por un camino de bien y no de mal, para darles el futuro, Señor, que tú tienes preparado para ellas. Y hoy declaramos que ellas fructificarán, Padre, que ellas se plantarán, Señor, en esta casa y darán fruto, Padre, porque tú, Señor, las llevas para que den fruto y fruto en abundancia. Las bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y Padre, danos, Señor, sabiduría para guiarlas en este camino, Señor, para guiar a Andrea, guiar a Ruth en este camino, para todas las preguntas que ellas tengan, para la forma de cómo se ora, todas las inquietudes que ellas tengan, porque sabemos que van a haber preguntas, Padre, pero aquí estamos nosotros para rodearlas, Señor, con nuestro amor, con nuestra comprensión, Padre. Las bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, porque hay fiesta en los cielos, Señor, hay fiesta en los cielos, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.